Muchísimas gracias, Álvaro. Señor presidente, en representación del ala democrática de Sintrancali, debo decir primero que amerita el caso comentado por Álvaro hacer serias reflexiones en torno al sindicalismo que nosotros esperamos y que a partir de hoy muchos hombres valientes finalmente tratan de impulsar. Hay que decirlo, está muy bien, vale la aclaración, mujeres obviamente que quizás tienen a veces más gallardía que nosotros los hombres y les hago un reconocimiento en ese aspecto. Hay que decir, señor presidente, que los trabajadores de Encali nos interesa enormemente el tema de la devolución de Encali, pero una devolución de Encali blindada del tema de la politiquería y blindada de un ejercicio sindical también que a juicio de nosotros en una valoración exhaustiva a veces hace daño a las organizaciones. El sindicalismo no está para ser fortín político ni al servicio del gobierno ni al servicio de los intereses de la oposición. Nosotros somos obreros, somos trabajadores en Colombia que esperamos el liderazgo de unos hombres de alguna manera más pensada, más enfatizada o más concentrada hacia la creación de empresa, sin que se olvide que en la construcción del capital hay derechos laborales, hay derechos de los trabajadores. Efectivamente, a nosotros nos interesa muchísimo impulsar la política del empleo decente de la OIT y nos interesa enormemente también hablar de que en la medida que haya código de buen gobierno, pactos de productividad, hay posibilidades del diálogo social para que haya negociación colectiva de trabajo y en ese sentido todos, tanto empresarios como sindicatos, podamos impulsar o conciliar intereses de alguna manera y avanzar en un camino de reconstrucción nacional. Yo quedo enormemente sorprendido cuando se sientan a hablar de salario mínimo y aquellos que representan aparentemente a los trabajadores y está del otro lado los empresarios y el gobierno, ninguno se gana el salario mínimo y en ese sentido tampoco hay aporte consistente de un proyecto que diga aquí ponemos el 1%, quiénes ganamos más y cuánto ponen los empresarios y cuánto pone más finalmente también el gobierno nacional. El empleo no es solo de los que tenemos sindicatos, el empleo en términos generales no es solo para pelear por el tema de la convención colectiva de trabajo. Nosotros, los que nos atrevimos a pensar diferente en Sintrancali, hemos sido perseguidos, señor presidente, por una ala radical, que hoy en día se constituye en una junta directiva de vías de hecho con senador a bordo y que utiliza inclusive las asambleas para acometer a través del discurso también aquella infamia contra los trabajadores que utilizamos un lenguaje diferente, democrático y que pensamos que el camino de la paz no se da solamente con los grupos armados. Aquí se construye la paz en la medida que conciliemos intereses los empresarios, el gobierno y los trabajadores bajo un solo lenguaje, el lenguaje de la concertación, el lenguaje de la democracia y el lenguaje de entender que cada uno de nosotros nos necesitamos para construir un país diferente. Aquí hay una propuesta y es válido, señor presidente, que con esta ala, que se suma precisamente a la integración de varios sindicatos a través de la Unión Sindical en Cali, hoy estemos proponiendo devolución de Encali, la jubilación de unos compañeros que tienen derecho, el poder de la negociación colectiva y la negación a los intereses mezquinos sobre la base del producto del esfuerzo que hacen los trabajadores o sobre la base de las empresas públicas que se vuelven finalmente el fortín de otros intereses. Muchísimas gracias.